Un día, mientras descansaba en casa, oyó a unos ladrones entrar. Antes de que pudiera reaccionar, lo enrollaron fuertemente en una estera de bambú y lo arrojaron a un río, rodeado de pura oscuridad. Abrumado por la confusión, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, después de un tiempo, tuvo la oportunidad de mirar a su alrededor. Quedó completamente conmocionado al encontrarse en un lugar extraño y desconocido. Pero sus problemas no terminaron ahí. Cuando vio su reflejo en el agua, se horrorizó. Ya no era humano, sino un huevo extraño. Incluso pensó que podría ser algún tipo de disfraz y entró en pánico, preguntándose qué demonios le estaba pasando. De repente, una pantalla de estado apareció ante sus ojos. Vio que ahora era una criatura llamada Huevo de Dragón. Entonces, resonó una voz que se hacía llamar la Voz de Dios. Le informó que ahora era un monstruo de rango F. Esto solo aumentó su curiosidad sobre el lugar en el que había terminado. Mientras seguía haciendo preguntas, la voz simplemente repetía que no podía darle más detalles. Sin embargo, la voz sí le dijo que ahora era la cría de un dragón en sus primeras etapas de desarrollo. Aunque eso pueda sonar increíble, muchos huevos de dragón nunca llegan a la edad adulta, porque su interior es un manjar que atrae a innumerables aventureros. Por eso, si su cascarón se rompía, moriría al instante. Esto hizo que el hombre se sintiera aún más aterrorizado y frustrado que antes. Y por si fuera poco, un oscuro monstruo gusano apareció de repente de la nada. Sabiendo que era tan frágil como un huevo, porque literalmente era un huevo, empezó a correr para salvar su vida. Pero rápidamente se dio cuenta de que correr no era la mejor opción para un huevo como él. Así que decidió rodar en su lugar. En el proceso, adquirió una nueva habilidad llamada resistencia a las caídas. Justo cuando pensaba que por fin podría escapar, se encontró en un callejón sin salida. En lugar de rendirse, ideó un plan de inmediato. Gracias a que había desarrollado un poco de resistencia a las caídas, decidió usar su cuerpo para rodar contra el monstruo gusano, empujándolo al abismo y aplastándolo hasta la muerte. Por suerte, cayó junto con el gusano, pero no resultó gravemente herido porque el cuerpo del monstruo amortiguó su caída. Esto también le otorgó 12 puntos de experiencia y, como resultado, su nivel subió del nivel 1 al nivel 5. La voz del sistema anunció que había alcanzado el nivel máximo y que ahora tenía que elegir entre dos formas de evolución. Podía elegir una de dos especies: pequeño dragón o bebé dragón. El pequeño dragón es un dragón pequeño de rango D+, temido por los aventureros por su aliento de fuego. Mientras tanto, el bebé dragón es un dragón de rango D-, famoso por su carne tierna, que es deliciosa cuando se cocina en salsa, lo que hace que sea cazado por los aventureros con más frecuencia que el pequeño dragón. Sin embargo, el bebé dragón tiene el potencial de volverse más fuerte que cualquier otra especie. Con estas opciones, cualquiera pensaría que elegiría al pequeño dragón, ¿verdad? Pero no fue eso lo que pasó. La voz seguía recordándole que se hiciera más fuerte, ya que tenía grandes expectativas puestas en él. Aunque todavía estaba confundido sobre lo que la voz realmente quería decir, finalmente eligió al bebé dragón, con la esperanza de que se volvería mucho más fuerte en el futuro. Inmediatamente después, su cascarón se abrió, revelando su forma de bebé dragón. Se llenó de alegría al darse cuenta de que volvía a tener brazos y piernas. Ahora que entendía un poco mejor la situación, y sabía que la voz quería que se hiciera más fuerte, se fijó el objetivo de convertirse en un pequeño dragón, ganando más puntos y subiendo de nivel al derrotar monstruos, igual que antes. Afortunadamente, pero también desafortunadamente, una horda de monstruos de guerra se dirigió hacia él. Gracias a su nueva forma, pudo derrotarlos a todos, aunque no sin dificultad. Después de la batalla, su nivel aumentó a 15. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían ir bien, la soledad comenzó a invadir su mente después de 3 días de estar solo. Durante ese tiempo, incluso comió algunos hongos venenosos, lo que inadvertidamente le dio resistencia al veneno, pero también le hizo la vida más difícil. El sistema ahora le había dado el apodo de torpe, y además de eso, comenzó a comer gusanos a la parrilla, que describió como si tuvieran el sabor de una pesadilla horrible.
El sentimiento de soledad comenzó a apoderarse de él, haciéndole anhelar conocer o incluso solo ver a otro humano. Al menos, tuvo la suerte de ver a 3 humanos dirigiéndose hacia él, un anciano, un hombre y una niña pequeña. Intentó actuar de la manera más amigable posible para no asustar a los 3. Pero parecía que sus expectativas eran demasiado altas. Estos humanos comenzaron a atacarlo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que era, técnicamente, un monstruo comestible, del tipo que todos querían cazar. Los 3 eran Grant, Dous Dogormart y Miria Mireania. Todos ellos cazadores expertos, con estadísticas impresionantes. Así que fue bastante fácil para Grant y Dous acertarle golpes al dragón con sus ataques. Sin embargo, antes de que el dragón pudiera morir a manos de ellos, Miria intervino, impidiendo que Grant y Dous continuaran con su asalto. Este acto dejó al dragón completamente conmocionado, pero no fue el único sorprendido. Grant y Dous también estaban atónitos. Los dos comenzaron a discutir ferozmente, mientras Miria no prestaba atención a la discusión, centrándose en cambio en curar las heridas del dragón con su magia de recuperación. Los moretones y el dolor del dragón se desvanecieron gradualmente, pero todavía estaba paralizado, incapaz de caminar o siquiera ponerse de pie. El gesto de Miria realmente conmovió el corazón del dragón. Era la primera vez que conocía a alguien que genuinamente se preocupaba por él y quería cuidarlo. Debido a esto, el dragón comenzó a desear poder quedarse al lado de Miria. Justo en ese momento, un fuerte rugido resonó por el bosque, seguido de gritos desgarradores. Los gritos y gruñidos provenían de la dirección en la que Grant y Dous se acababan de ir. Por instinto, Miria se levantó de inmediato, lista para luchar contra el monstruo que la esperaba. El dragón, sabiendo que Miria no podría derrotar a la criatura sola, también intentó levantarse para ayudarla, pero su cuerpo todavía estaba paralizado por los ataques anteriores. Al final, Miria tuvo que ir a enfrentarse al monstruo por sí misma. Un momento después, el dragón se recuperó de su parálisis y corrió hacia la zona. Cuando llegó, se sorprendió al ver a un monstruo gigante llamado Pequeño Dragón de Roca, con estadísticas 3 veces superiores a las suyas. Al darse cuenta de que no podría derrotar a este monstruo solo, el dragón casi quiso rendirse, incluso antes de que comenzara la pelea. Era como un humano tratando de luchar contra un elefante con sus propias manos. Afortunadamente para él, sin embargo, el monstruo no le prestó atención y simplemente pasó de largo. Sin embargo, cuando el dragón vio a Miria tirada en el suelo, pálida y adolorida, se abalanzó para evitar que el monstruo la lastimara. Aunque todo su cuerpo temblaba solo con encontrar la mirada del monstruo, el dragón siguió atacando con la esperanza de salvar a Miria, reuniendo todas sus fuerzas para encontrar una manera de derrotar a la bestia gigante. Mientras buscaba una oportunidad, se dio cuenta de que el anciano, Grant, había sido asesinado por un golpe terrible del monstruo. Mientras tanto, Dous estaba atrapado bajo un árbol, sangrando profusamente y al borde de la muerte. Ahora, el dragón tenía que enfrentarse al monstruo, solo si quería salvar tanto a Dous como a Miria. El dragón planeó usar su habilidad de rodar para llamar su atención, atrayéndolo al otro lado del bosque. Como era bastante rápido, el dragón creía que tendría una mejor oportunidad de salvar tanto a Dous como a Miria. Sin embargo, el monstruo todavía era demasiado fuerte para él, incluso mientras intentaba evadir sus ataques. El monstruo atacó implacablemente al dragón una y otra vez, y con su rápida velocidad de recuperación, el dragón se dio cuenta de que no tenía más opción que salvar solo a uno de ellos. Después de pensarlo un momento, decidió recoger a Miria del suelo y correr hacia el bosque, a pesar de estar él mismo gravemente herido. El dragón se mantuvo intensamente concentrado mientras buscaba una aldea que pudiera ayudar a Miria a sobrevivir. Finalmente, al encontrar una aldea, corrió inmediatamente hacia los aldeanos y les suplicó que ayudaran a Miria. Sin embargo, en lugar de ayudar al dragón, los aldeanos comenzaron a atacarlo, lanzándole piedras desde todas las direcciones. Al final, el dragón se vio obligado a dejar a Miria con los aldeanos y huir por su cuenta. Cuando regresó al bosque, su cuerpo no pudo más y se desplomó en el suelo. Pasaron 2 días, y Miria finalmente despertó después de descansar. Mariel, una de las aldeanas y quizás alguien cercano a Miria, comenzó a informarle que había resultado gravemente herida, pero que, por suerte,
la hemorragia se había detenido. Mariel también le dijo que tanto Dawes como Grants estaban muertos. Afortunadamente, Miria había escapado de ese horrible destino. Al escuchar esta noticia, Miria comenzó a cuestionarse a sí misma. Mariel cepillaba suavemente el cabello de Miria, expresando su alegría de que hubiera regresado a salvo. Mariel no podía dejar de pensar en cómo Dawes había llevado a Miria, quien aparentemente era su discípula, al bosque para matar al dragón de piedra. Miria entonces dijo que lo único que podía recordar era haber entrado en el bosque, y eso era todo. No recordaba haber escapado del monstruo ni haber vuelto corriendo a la aldea. Por eso, incluso le preguntó a Mariel si había sido ella quien la había salvado, ya que Miria estaba segura de que alguien la había traído de vuelta a la aldea en brazos. En ese momento, Miria de repente pensó que tal vez el propio dragón la había salvado. Aún así, seguía muy confundida por el aterrador suceso. Mariel la dejó descansar un poco más. Mientras tanto, el dragón entrenaba día y noche sin parar para subir de nivel. Había ideado una estrategia para eliminar a tantos monstruos de la Guerra de las Sombras como fuera posible. Cada vez que atrapaba un gusano, lo obligaba a usar su habilidad para invocar a sus camaradas. De esta manera, el dragón solo tenía que atrapar a uno, pero podía cosechar muchas habilidades poderosas. Al obtener habilidades continuamente y crear oportunidades, la voz del sistema anunció que el dragón finalmente podía evolucionar una vez más. La primera evolución era una especie de rango D, llamada Dragón Cría, la evolución común para un dragón joven. Aún estaba en desarrollo, pero sus habilidades físicas habían mejorado significativamente. La segunda era el Dragón Cría de Mármol, de rango D+, con una piel que se transformaba en patrones similares a gotas de agua, otorgándole habilidades mágicas superiores a las de otros dragones. La tercera evolución era el pequeño dragón ángel del mar, una especie experta en el uso de magia blanca. Esta especie a menudo cooperaba con los humanos, siendo uno de los tipos más amigables, aunque su potencial de combate no era alto. Sin embargo, la última especie en la lista era el dragón cría de la calamidad, de rango D. Esta era la descendencia de una especie de dragón maligno que traía desastres, y era un objetivo prioritario para el exterminio. Sin embargo, con su alta inteligencia, a menudo engañaban a los humanos usando una habilidad de transformación humana. Ante estas opciones, al dragón le costó mucho elegir la evolución adecuada para sí mismo. Sintió que Pequeño Dragón Ángel sería una excelente opción, debido a su habilidad para usar magia blanca. Pero cuando vio que el dragón cría de la calamidad tenía una habilidad de transformación humana, hizo que el dragón se lo replanteara. Al final, ¿adivinan qué eligió el dragón? Aunque el nombre Dragón Cría de la Calamidad sonaba bastante aterrador, el dragón decidió correr el riesgo. Sin embargo, al revisar su lista de habilidades, se sorprendió al darse cuenta de que la habilidad de transformación humana no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la voz podría haber estado insinuando que necesitaba cumplir ciertas condiciones para desbloquear esa habilidad. Esto hizo que el dragón se arrepintiera de haber elegido la especie Calamidad, en lugar del pequeño dragón, Ángel Petit. Sintió que la voz lo había engañado, y esta revelación lo enfureció. El dragón también comenzó a comprender que títulos como Mente Aliviada y Senda Extraviada estaban afectando sus futuras opciones de evolución. Habiendo vuelto al nivel 1, sus estadísticas habían caído significativamente. También notó que 2 de sus habilidades anteriores habían aumentado los puntos de experiencia, por lo que ahora tenía que reunir más puntos sin ningún oponente a la vista. Sin embargo, su suerte parecía ser terrible, ya que un poderoso monstruo apareció de repente. El dragón quedó atrapado en la telaraña del monstruo, incapaz de moverse. Este aterrador monstruo era una Taran Rouge, una especie de araña muy agresiva. Al ver lo horrible que era la araña, el dragón no podía aceptar ser devorado por semejante criatura. Debido a que su fuerza actual era insuficiente y la diferencia en sus estadísticas era demasiado grande, lo más inteligente que el dragón pudo pensar en ese momento fue huir, usando su habilidad rodar para escapar. El dragón intentó correr lo más lejos posible, pero terminó atrapado en un acantilado. Necesitaba pensar rápido para evitar una muerte espantosa. Después de intentar idear varias tácticas y rutas de escape, la mejor opción era volar al otro lado del acantilado.
Sin embargo, la Taran Rosh era más ágil de lo que había pensado, saltando fácilmente al otro lado sin ningún problema. El dragón tuvo que reconsiderar su siguiente movimiento. Afortunadamente, se encontró con un gusano de sombra en el camino y lo atacó, aplastando el cuerpo del gusano y ganando puntos de experiencia al instante. Esto le ayudó a mejorar sus estadísticas, haciéndolas casi iguales a las de la araña. Cuando la araña escupió su veneno, no sabía que el dragón tenía resistencia al veneno. El dragón notó que la araña no atacó después de escupir el veneno, quizás esperando a ver si su oponente ya estaba muerto. El dragón pensó inmediatamente en un truco para derrotar a la araña al instante. Y por suerte, su táctica fue un éxito. Ganó 104 puntos de experiencia y un montón de habilidades nuevas, mientras subía 14 niveles. Un día después, el dragón se despertó en una cueva. Al encontrarla como un lugar ideal para refugiarse, planeó renovar la cueva de una manera que hiciera pensar a un humano que también era una criatura civilizada. Primero, quería encontrar una cama para dormir, pero sabiendo que no había camas en el bosque, decidió usar una piel de oso como colchón. Al salir de su cueva para empezar el día, se encontró con una extraña criatura de aspecto viscoso. Incluso usando su habilidad de observación, el dragón no pudo identificar a la criatura, como si fuera una especie de trampa de virus en un juego. Sin embargo, decidió no preocuparse y simplemente continuar con su día en lugar de darle demasiadas vueltas. El dragón comenzó a buscar comida, y gracias a su habilidad de observación podía distinguir entre los hongos comestibles y los venenosos. Incluso encontró un tipo de hongo que contenía una sustancia adictiva, pero no le prestó mucha atención y siguió de regreso a su cueva. En el camino, descubrió algunas decoraciones desechadas, pensando que podrían pertenecer a alguien del pueblo. Como su objetivo principal era reunir materiales para renovar su cueva, pensó que no haría daño llevarse algunas cosas. Vio una gran estatua de un oso y 2 vasijas, pero decidió llevarse solo las 2 vasijas, que podrían usarse para cocinar. Sin embargo, mientras dejaba la estatua del oso en un rincón de la cueva, el dragón fue atacado de repente cuando la estatua del oso lo golpeó justo en la cara. Resultó que tanto la estatua del oso como las 2 vasijas eran monstruos, llamados oso de arcilla y tortuga vasija respectivamente. El dragón intentó luchar con todas sus fuerzas, pero estos monstruos eran demasiado duros. Ni siquiera podía hacerles una grieta. Además de eso, los monstruos también tenían una habilidad de recuperación, lo que dificultaba aún más las cosas. Sin embargo, al dragón se le ocurrió una nueva habilidad llamada Estrella Fugaz. Voló alto hacia el cielo, llevándose a las tortugas vasija con él, y las estrelló contra el suelo, lo que le otorgó 36 puntos de experiencia. Pero justo cuando pensaba que solo le quedaba un oponente, la tortuga vasija no se había rendido, y la estatua del oso se había transformado, revelando una gran boca con dientes afilados. El dragón vio esto como una buena oportunidad para actuar. Luego, empujó a la tortuga vasija dentro de la boca de la estatua del oso, que se estaba transformando, y usó su habilidad de Estrella Fugaz para atacar al oso. Al final, esto le trajo la victoria. El dragón ganó 388 puntos de experiencia solo por derrotar al oso, lo que le permitió alcanzar el nivel 33. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba bien, la tortuga vasija creció de repente a un tamaño gigantesco. Cuando el dragón estaba a punto de aceptar que este podría ser su fin, apareció una linda lagartija negra. Esta lagartija resultó ser Venom, y no una Venom cualquiera. Era la princesa Lecherta, un monstruo astuto con la habilidad de envenenar a su presa y luego huir. Después de que su presa se debilita, regresa para recoger la carne. La princesa Lecherta también tiene la habilidad de crear un antídoto para su propio veneno, lo que le permite negociar con sus enemigos para salvar su propia vida intercambiando el antídoto. Cuando la lagartija mordió al dragón, su fuerza comenzó a desvanecerse. Al darse cuenta de que se estaba debilitando por el veneno, el dragón comprendió que la única forma de sobrevivir era mantenerse alerta y, posiblemente, negociar con esta lagartija. Planeaba atraer a Lecherta al acantilado donde había luchado antes contra la araña, para acorralarla y negociar el antídoto. Antes de que el dragón pudiera llevar a cabo su plan, se dio cuenta de que la lagartija era mucho más fuerte que él. Sin embargo, parecía que la lagartija no tenía sentido de la orientación. Y como resultado, casi se cae por el acantilado,
y se habría precipitado hacia su muerte si el dragón no hubiera saltado para salvarla. El dragón se sintió culpable, pensando que la lagartija podría haber muerto por su culpa. Y además, si ella moría, no habría antídoto para él. Mientras tanto, Miria se sentía culpable por las muertes de Daws y Grant, creyendo que todo era culpa suya. Decidió buscar al dragón sola, ya que no podía contarle a nadie en el pueblo sobre sus intenciones. Volviendo al dragón, se sentía azorado, y se sonrojó al darse cuenta de que estaba acostado demasiado cerca de la lagartija. Como resumen del episodio anterior, esto creó una situación incómoda que lo dejó aún más confundido, sin saber cómo manejarla. El dragón quería renovar su pequeña cueva, y finalmente lo consiguió. Ahora, la cueva estaba completamente decorada, con cada rincón arreglado tal y como lo haría un humano. Aunque le costó mucho reunir los materiales necesarios para la renovación, gracias a los restos del oso de arcilla contra el que luchó en el episodio anterior, el dragón pudo fabricar todo lo que necesitaba. Resulta que el oso de arcilla era una bestia mágica creada por la alquimista Alchemia, y su arcilla conservaba su magia incluso después de ser derrotado, lo que la convertía en un material excelente para fabricar herramientas mágicas. Al contemplar su obra, el dragón pensó que ningún visitante volvería a creer que era un dragón feroz y salvaje. Algunos incluso podrían pensar que era un hábil alfarero. Volviendo a lo que ocurrió en el último episodio, después de que el dragón salvara a la chica lagarto de una caída mortal, se quedó perplejo al despertar y encontrarla acostada justo a su lado. Parecía que la chica lagarto había desarrollado sentimientos por él por alguna razón desconocida. Lo bueno fue que el dragón también llegó a la conclusión de que ella probablemente le había dado un antídoto mientras estaba inconsciente, ya que se sentía perfectamente bien al despertar. Sin embargo, desde entonces lo había estado siguiendo a todas partes, y ahora también estaba en su cueva. Aunque el dragón la había salvado, la idea de que pudiera matarlo mientras dormía todavía le cruzaba por la mente. Para colmo, ahora ambos se habían quedado sin comida, ya que los espíritus Mono Shoujo se habían llevado toda la carne que el dragón había dejado secando. Ahora que la renovación de la cueva estaba completa, era hora de que fueran a buscar algo de comida. Cazando los dos juntos. Encontrar comida era mucho más fácil que antes. El dragón también elogió a la chica lagarto por su inteligencia y habilidad. Aunque no podían comunicarse con palabras, ella entendía y seguía sus instrucciones. Después de un largo día de caza, tenían una gran cantidad de carne para comer. Las habilidades culinarias del dragón también habían mejorado más que nunca. Sin embargo, por más que lo intentaba, el dragón todavía se sentía nervioso cada vez que la chica lagarto se acercaba. Mientras dormía. Al día siguiente, la chica lagarto le pidió al dragón que la acompañara a ver algo. El dragón pensó que podría ser alguna comida deliciosa, pero resultó ser una seta venenosa con un olor nauseabundo. Como a la chica lagarto le gustaban los alimentos venenosos, se sintió atraída por el horrible aroma de la seta, que apestaba a carne muerta. Aunque el dragón quería dejar que se la quedara, no soportaba el olor y regresó a la cueva. El dragón simplemente no podía soportar la idea de oler a carne podrida todo el día. Mientras los dos tenían una pequeña discusión al respecto, la chica lagarto se sobresaltó de repente por algo. Cuando el curioso dragón giró la cabeza, él también se quedó atónito al ver un monstruo de 2 cabezas, cargando directamente hacia ellos. Este monstruo de rango D+, se llamaba Cabeza Gemela, y el nombre lo dice todo. El dragón pensó que si se enfrentara a este monstruo solo, habría huido hace mucho tiempo. Sin embargo, como estaba con la chica lagarto, necesitaban asegurarse de destruir a esa bestia horrible en ese mismo instante. De lo contrario, el monstruo podría seguirlos hasta la cueva, y ese sería el peor de los casos. El dragón planeó que la chica lagarto negra usara una potente dosis de veneno que pudiera derribar al monstruo de un solo golpe, ya que éste no tenía resistencia al veneno. Sin embargo, con sus muchas habilidades depredadoras, sus posibilidades de éxito eran bastante bajas. A pesar de eso, el dragón se arriesgó y decidió actuar como cebo para atraer la atención del monstruo hacia sí mismo. La chica lagarto negra se movió en silencio para atacar, pero parece que los cazadores tienen un tipo especial de percepción. El monstruo se dio cuenta de su plan
y la chica lagarto negra recibió un golpe directo. El dragón saltó de inmediato para salvar a la chica lagarto negra. Y aunque parecía que estaban ganando, la realidad era muy distinta. El dragón se aferró al plan original, y al final, el esfuerzo dio sus frutos. Finalmente, lograron alcanzar al monstruo con la dosis letal de veneno. Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo planeado. El monstruo usó su otra cabeza para evitar que el veneno se extendiera por su cuerpo. En esta situación, el dragón no tuvo más remedio que seguir luchando si quería vivir un día más. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, Miria fue descubierta por un aldeano. Cuando le preguntaron por qué iba sola, Miria explicó que Mariel le había encargado algunos recados. Al oír esto, los aldeanos le creyeron y no hicieron más preguntas. Mariel se sintió frustrada una vez más, pero los aldeanos contaron que parecía que Miria se culpaba por la muerte de Dawes y Grants, y que por eso podría haber estado actuando tan imprudentemente estos últimos días. Los aldeanos también mencionaron el rumor de que alguien parecido a Dawes había sido visto en la zona. El rumor de que Dawes estaba vivo se había extendido entre los aldeanos. Mariel añadió que un aventurero que pasó por el pueblo esa mañana parecía bastante sospechoso y tenía un gran parecido con Dawes. Para aliviar la tensión y la ansiedad que el rumor estaba causando, especialmente a Miria, Mariel decidió pedir ayuda a un gremio de aventureros de fuera para que investigaran y comprobaran la situación. Mientras tanto, el dragón seguía luchando en su combate contra el monstruo de 2 cabezas. Para empeorar las cosas, la lagartija negra se había escapado a alguna parte con su sangre casi agotada. El dragón estaba en un dilema, sin saber si perseguir a la lagartija o seguir enfrentándose al monstruo. Finalmente, decidió perseguir al monstruo. Aunque podría haber optado por abandonar la lucha y dejar que el monstruo se desangrara hasta morir, el dragón no podía aceptar que una criatura así siguiera existiendo, respirando el mismo aire que él y otros seres inocentes como Miria y la lagartija negra. En lugar de esperar, estaba decidido a matar al monstruo de inmediato. Sin embargo, durante la persecución, le perdió la pista al monstruo. Después, el dragón cambió de rumbo y buscó a la lagartija negra, por la que estaba muy preocupado. Incluso rezó para que no le hubiera pasado nada malo, ya que era la primera amiga que había hecho en su vida. El dragón estaba desesperadamente preocupado por la seguridad de la lagartija negra, dispuesto incluso a cambiar la habilidad de transformarse en humano que siempre había anhelado, solo para que la lagartija estuviera a salvo. Al igual que antes, parecía que el dragón era una criatura afortunada. Con una sola plegaria, pudo encontrar rápidamente a la lagartija negra. Aunque no estaba nada bien, al menos seguía viva. En lugar de seguir buscando al monstruo, el dragón decidió regresar a su cueva para que la lagartija negra pudiera descansar. Mientras tanto, 2 miembros del gremio de aventureros, Melucia y Juno, deambulaban por el bosque. Parece que eran ellas a quienes Mariel había contratado para investigar los rumores sobre Dawes y los misteriosos monstruos que aparecían alrededor del pueblo. Melucia parecía muy emocionada por descubrir muchas cosas en el bosque, especialmente por encontrarse con uno de los miembros más fuertes, un dragón de roca. Mientras Melucia y Juno discutían su extraña misión, descubrieron por accidente la cueva del dragón. Se sorprendieron mucho al ver unos objetos de aspecto muy genial fuera de la cueva. Melucia incluso pensó que la cueva podría ser un santuario para un dios dragón. Sin embargo, al entrar, ambas se quedaron asombradas al ver que el interior parecía una casa, solo que dentro de una cueva. Melucia entonces dedujo que podría ser el escondite de una banda de bandidos, pero no se habían enviado informes de actividad de bandidos al gremio recientemente. Esto hizo que Melucia sospechara. Decidió que debían abandonar ese lugar lo antes posible, porque quienquiera que viviera en esa cueva debía ser muy poderoso para sobrevivir en un lugar tan peligroso. Antes de empezar a explorar el lugar más a fondo, Melucia pensó que pedir refuerzos era una buena idea, ya que solo eran 2. Cuando estaban a punto de salir de la cueva, Melucia sintió una presencia sospechosa a su alrededor al oír un ruido extraño en alguna parte. Un monstruo humanoide apareció, esperándolas justo en la entrada. Juno entró en pánico, pero Melucia intentó mantener la calma tanto como pudo. Aunque temblaba por dentro, cargó directamente contra el monstruo sin dudarlo.
Como resultado, el monstruo salió volando por los aires. A estas alturas, probablemente te estés preguntando qué clase de monstruo era, o quién era. Pues resulta que todo el tiempo fue el dragón. Un poco antes, mientras el dragón y la lagartija negra volvían a la cueva, detectó humanos dentro. Habiendo rezado siempre por conocer humanos, al dragón le empezó a preocupar que pudieran asustarse si lo veían en su forma de dragón. Por lo tanto, decidió usar su habilidad de transformación humana por primera vez. Sin embargo, las cosas salieron terriblemente mal, porque su forma humana parecía aún más aterradora que su forma de dragón. Después de este encuentro con los humanos, parece que al dragón nunca se le acaban los enemigos. Esta vez, quienes lo perseguían eran los Shouju, estos espíritus mono. O Shouju le robaban constantemente la comida al dragón. Resultó que los Shouju no querían que el dragón se quedara en su territorio, que incluía la cueva donde vivían el dragón y la lagartija negra. Así que, un día, cuando los Shouju volvieron a robarle la comida al dragón, este decidió defenderse. Esta vez, el dragón le pidió a la lagartija negra que cubriera su carne seca con veneno, para que cuando alguno de los espíritus mono la robara, pudieran vengarse. A medida que la situación entre el dragón, grupo de Shouju se volvía tensa, apareció su líder, conocido como el Gran Shouju. El gran líder había tomado a la lagarta negra como rehén, mientras que el dragón tomó a sus secuaces como rehenes a cambio. A medida que las negociaciones se volvían más tensas, el dragón le propuso un trato al gran jefe. A cambio de la libertad para la lagarta negra y para sí mismo, le proporcionaría un antídoto para salvar las vidas de los secuaces Shouju. Sin embargo, parecía que el gran jefe estaba decidido a matar al dragón a toda costa. Así que, el dragón tuvo que encontrar otra forma de hacer que el gran jefe aceptara negociar. Usando sus habilidades de observación, el dragón descubrió que la especie Shouju prefería los duelos 1 a 1 para determinar quién era el más fuerte. Con esta información, al dragón se le ocurrió una idea para provocar al gran jefe y que aceptara. Le preguntó al gran jefe si quería resolver las cosas con un duelo 1 a 1, con la condición de que el ganador obtendría lo que quisiera. Aunque al principio el gran jefe no estaba dispuesto a aceptar esta propuesta, finalmente aceptó cuando el dragón comenzó a pisotear su orgullo. Sin embargo, antes de que comenzara la pelea, el gran jefe usó una gran cantidad de MP para crear una barrera masiva, asegurándose de que nadie pudiera escapar del duelo. Cuando el combate comenzó, el dragón se movió por el campo de batalla, usando su habilidad de rodar, lo que irritó al gran jefe, porque sintió que el dragón no se estaba tomando en serio su duelo sagrado. A medida que la furia del gran jefe crecía, el dragón encontró una oportunidad y lo derribó. Sin embargo, el gran jefe era más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. El dragón tuvo que redoblar sus esfuerzos para derrotarlo, y a pesar de estar agotado por crear la barrera y luchar, el gran jefe todavía tenía suficiente energía para aumentar significativamente su velocidad. Al final, el gran jefe se volvió mucho más rápido. Aún así, el dragón también usó toda su fuerza superior para asegurarse de que sería él quien reiría al último. Justo cuando pensaban que se había decidido un ganador, ambos colapsaron por el agotamiento, lo que resultó en un empate. Todos los presentes en el duelo se preguntaban quién era el vencedor. Cuando el dragón despertó, también se preguntó si había ganado. Resultó que el dragón había derrotado al gran jefe y ahora todos los Shouju vivían en armonía con él. Sin embargo, parecía que el dragón comenzaba a tener problemas para alimentar a todos los Shouju, especialmente porque sus reservas de comida se estaban agotando. Sin embargo, el dragón se dio cuenta gradualmente de que los Shouju tenían manos parecidas a las de los humanos. Así que tenía sentido darle un buen uso a esta habilidad. Por lo tanto, decidió enseñarles a los Shouju algunos trucos y habilidades para hacer las tareas del hogar, lo que le permitió al dragón relajarse como un rey. Sin embargo, durante este tiempo, el dragón pareció haberse olvidado por completo de prestarle atención a la lagarta negra, haciéndola sentir triste y olvidada. En otro lugar, Daus observaba las actividades del dragón desde el bosque. Parecía elogiar los esfuerzos y el progreso del dragón en el entrenamiento de los Shouju. Parece que los rumores sobre Daus eran ciertos, pero esta vez emitía un aura maligna a su alrededor. Después, Daus confesó que planeaba destruir su propia aldea,
Pero el contexto y las razones detrás de esta acción aún no se explicaron. Mientras tanto, en la aldea de Mariel, ella tenía problemas para encontrar a Miria, así que le pidió a uno de los aldeanos que la ayudara a buscarla, aunque ella misma quería unirse a la búsqueda. Los aldeanos le recordaron que a una jefa de aldea como ella le estaba prohibido hacerlo. De vuelta en la cueva del dragón, al darse cuenta de que había estado descuidando a la lagarta negra, comenzó a buscarla en los alrededores. El dragón pensó que quizás la lagarta estaba enfurruñada por lo que había sucedido antes. Afortunadamente, la encontró sana y salva. Sin embargo, cuando los dos estaban a punto de regresar a la cueva para ver cómo estaban las cosas, la lagarta negra sintió que algo sospechoso acechaba en el bosque. Tal como sospechaba, una manada de lobos de Mahar los había rodeado. Con la combinación de su fuerza y habilidades, los dos se unieron para luchar contra la manada de lobos. El dragón usaba su fuerza superior para atacar, mientras que la lagarta negra usaba su mordida venenosa para derribarlos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dragón se dio cuenta de que el número de lobos Mahar estaba aumentando a un ritmo sospechoso. Cuando el dragón intentó usar su habilidad de observación para verificar la situación, no pudo ver las estadísticas de la manada de lobos. Esto le hizo sospechar que alguien estaba controlando a la manada, impidiéndole reunir información como antes. En medio del caos, el dragón escuchó un fuerte grito que inmediatamente llamó su atención. Resultó ser Miria, que también estaba en el bosque. Miria también estaba siendo perseguida por la manada de lobos Mahar y estaba tratando de alejarlos de la aldea para mantener a salvo a los aldeanos. Aunque la aldea tenía una piedra de protección, un cristal brillante que repelía a los monstruos, Miria estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para proteger a la gente inocente. Sin embargo, quien controlaba a los lobos parecía saber todo sobre la piedra de protección e hizo que la manada cargara contra Miria antes de que pudiera defenderse. Justo en ese momento, el dragón apareció y la salvó en el último instante, dejando a Miria en shock mientras un dragón negro se paraba frente a ella. El dragón dejó a la lagarta negra con el grupo de Shuju y corrió a salvar a Miria. Cuando el que controlaba a los lobos Mahar vio al dragón, se retiró inmediatamente. Después, Miria y el dragón comenzaron a comunicarse, empezando a entender gradualmente el idioma del otro. Miria expresó su gratitud al dragón por salvarla, y también compartió que la razón principal por la que estaba en el bosque era para encontrar a la gente desaparecida, incluyendo a Daus. Durante su conversación, Miria le puso al dragón el nombre de Irusia. Al principio, no le gustó el nombre. Sin embargo, el dragón lo aceptó más tarde, y oficialmente tuvo un nombre. Su conversación fue interrumpida cuando ambos escucharon pasos que se acercaban. Se sorprendieron al ver a Daus montado en un lobo Mahar, acompañado por un pequeño dragón de roca, dirigiéndose hacia ellos con la intención de destruir la aldea. Miria no podía creer que Daus cometiera actos tan horribles contra el lugar que una vez llamó hogar. Irusia tampoco podía entenderlo. ¿Por qué Daus llevaría a cabo una venganza tan brutal solo porque no fue rescatado a tiempo? Al darse cuenta de que la situación era demasiado peligrosa y que no podía enfrentarse a Daus en el bosque, Irusia llevó rápidamente a Miria de vuelta a la aldea para garantizar su seguridad. Sin embargo, parecía que Irusia no se movía lo suficientemente rápido. Afortunadamente, la lagarta negra apareció justo a tiempo y ayudó a Irusia a poner a Miria a salvo. Mientras Irusia estaba en su misión de rescate, la lagarta negra tuvo que enfrentarse sola al enemigo, tratando de contenerlos para ganar tiempo y que Irusia y Miria pudieran escapar. Mientras corría, Irusia le susurró una disculpa a la lagarta negra por dejarla sola en una batalla tan difícil e intensa. Incluso Miria se preguntó si la lagarta negra era amiga de Irusia. Mientras Irusia y Miria intentaban llegar a la aldea, antes de que apareciera el dragón de roca, Daus casi había llegado a la puerta de la aldea, llevando un huevo de dragón de roca. Gregory, a quien Mariel le había pedido que buscara a Miria, también apareció en la zona cerca de Daus. Mientras tanto, Irusia sabía que en su estado actual no podía derrotar a Daus ni al dragón de roca. Irusia le pidió a la voz que le mostrara las posibles opciones de evolución ahora que había alcanzado el nivel máximo. La primera opción era un pequeño dragón arco de rango C, con una inteligencia muy alta y habilidades de apoyo en magia curativa.
En los cuentos de hadas, este tipo de dragón suele ser el compañero del héroe. Sin embargo, sabiendo que las habilidades de apoyo no podían tener estadísticas altas, Irusia rechazó esta opción. La segunda opción era un dragón artificial de rango C con 6 brazos, que, a pesar de tener estadísticas bajas, podía empuñar múltiples herramientas y armas a la vez. Sin embargo, como no había armas cerca, Irusia también rechazó esta. La tercera opción era un draconiano oscuro inferior de rango desconocido. Era un dragón humanoide de clase inferior, con escamas oscuras, clasificado no como un monstruo, sino como una subraza. Como no era bueno para la lucha, Irusia también rechazó esta opción. Luego, se le presentaron 2 opciones más. La primera era un dragón rodante de rango C-, especializado en la velocidad, más rápido de lo que el ojo humano normal podía seguir. El segundo era Jormungandr, un dragón venenoso con forma de serpiente de rango C+. Se decía que nadie podía sobrevivir a su veneno. Sin embargo, Irusia no eligió ninguna de estas opciones, decidiendo permanecer en su forma actual. Mientras tanto, Miria no podía creer que Dous fuera capaz de hacerle tales cosas a la aldea, sobre todo porque antes era muy querido por todos, en especial por los niños. Sin embargo, parecía que ese cariño no era correspondido, ya que Dous no sentía nada parecido por ellos. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, Gregory les preguntó a unos niños que jugaban cerca del bosque si habían visto a Miria. Uno de ellos reveló por accidente que la habían visto y que se había adentrado en el bosque. Apenas unos segundos después, Dous apareció en la aldea, montado en su lobo Mahar. Los niños, que antes querían y respetaban a Dous, corrieron hacia él, sin saber que ya no era el hombre que conocían. Incluso Gregory se quedó impactado al verlo, mientras los niños se acercaban a Dous, preguntándole si podían montar en su lobo. Dous de repente blandió su espada y acabó con ellos. Gregory reaccionó rápidamente, ordenándoles a los otros niños que huyeran para salvar sus vidas. Irusia y Miria también llegaron, tras tomar la ruta más corta hacia la aldea. Para cuando llegaron, Dous ya se había ido, pero Gregory todavía estaba luchando contra el lobo Mahar. Aunque las estadísticas del lobo eran superiores a las de Gregory, aún así pudo matarlo, lo que dejó a Irusia asombrado por su fuerza. Instintivamente, Miria e Irusia corrieron hacia Gregory, listos para brindarle apoyo si era necesario. Gregory se quedó atónito al ver a Miria con un dragón, pero antes de que la situación se pusiera tensa, Miria le explicó rápidamente que Irusia era su aliado. Como Gregory confiaba profundamente en Miria, aceptó la ayuda de Irusia para detener a Dous antes de que causara más desastres en la aldea. Cuando llegaron al centro de la aldea, los tres se quedaron paralizados por la horrible escena que tenían ante ellos. Había sangre por todas partes, y los cuerpos de los ancianos y los niños estaban esparcidos por el suelo. Ni siquiera Gregory podía entender en qué estaba pensando Dous, y sabía que no se detendría a menos que lo pararan por la fuerza. Para empeorar las cosas, Dous sostenía el huevo del dragón de piedra, lo que significaba que el dragón no tardaría en llegar para recuperarlo, empeorando aún más la situación. Dous estaba amenazando a los aldeanos uno por uno, mientras Gregory e Irusia hacían todo lo posible por salvar a cuanta gente podían. Los aldeanos se sorprendieron al ver a Gregory con un dragón, y algunos incluso decían que no debían acercarse a Irusia bajo ninguna circunstancia. Mientras la aldea era evacuada lentamente, Irusia y Gregory vieron esto como una buena oportunidad para acercarse a Dous y detenerlo de una vez por todas. Mientras intentaban evitar que Dous causara más daños a la aldea, Irusia también se aseguró de que los aldeanos pudieran evacuar de forma segura y sin resultar heridos. Irusia decidió usar su habilidad de valoración con Dous para ver si tenía alguna habilidad especial. Sin embargo, se sorprendió al encontrar solo una ventana de estado vacía. En ese momento, Irusia se dio cuenta de que alguien podría estar controlando a Dous. Esto puso a Irusia en una posición difícil. ¿Debía ir con todo contra Dous para recuperar el huevo? ¿O debía perdonarle la vida, ya que Dous seguía siendo un humano y podría estar bajo el control de alguien? Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el pequeño dragón de piedra llegó a la aldea, lo que demostraba que la situación se volvería mucho más difícil a partir de ese momento. Al darse cuenta de que había perdido demasiado tiempo,
Irusia decidió que tenía que recuperar el huevo de Daus a toda costa. En ese momento, vieron a Daus escalando una torre, lo que hizo que Irusia se diera cuenta de que Daus probablemente planeaba escapar. Mientras Irusia corría hacia la cima de la torre, con la esperanza de recuperar el huevo, el pequeño dragón de roca lo atacó de repente. Irusia pensó que el dragón podría haber malinterpretado que intentaba atacar el huevo, pero fuera cual fuera la razón, tenía que recuperarlo. Mientras tanto, el pequeño dragón de roca se había vuelto loco, creando vientos poderosos y haciendo que el suelo de la aldea temblara mientras rugía de furia. El daño que Daus había causado antes ahora se había cuadruplicado. Ahora había más cadáveres esparcidos por el suelo. Gregory instó de inmediato a todos a evacuar lo antes posible, mientras Daus seguía tomando rehenes para matarlos. Irusia corrió rápidamente hacia el pequeño dragón de roca y se sorprendió al ver sus estadísticas. El dragón se había vuelto mucho más grande y fuerte que la última vez que se habían enfrentado a él. El nombre de pequeño dragón ya no le quedaba bien, pues era más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Los gritos de los niños que habían perdido a sus padres resonaban por toda la aldea, e Irusia sabía que tenía que actuar rápido antes de que el desastre empeorara. Irusia examinó la escena a su alrededor, atónito al ver gente enterrada bajo los escombros, con hombres y mujeres muertos y heridos por todas partes. Se preguntó si todo esto era su culpa por no haber tomado una decisión rápida antes. Tuvo la oportunidad de detenerlo todo, pero dudó, y ahora muchas personas estaban muertas sin que él pudiera hacer nada para salvarlas. Lo único que Irusia podía hacer, ahora, era usar toda su fuerza para matar al monstruo gigante que estaba destruyendo la aldea. Al otro lado de la aldea, Mariel vio a Miria corriendo a casa para coger todas las pociones curativas que pudiera llevar. Un grupo de hombres de la aldea vino a informar a Mariel sobre lo que estaba sucediendo en el centro. Los ojos de Mariel se abrieron de par en par cuando escuchó que el pequeño dragón de roca estaba causando una terrible destrucción en la aldea. Mientras tanto, Irusia y Gregory hacían todo lo posible por derrotar al gigante enemigo. Irusia intentó golpear al dragón, pero no pareció tener ningún efecto. También cometió el grave error de no poder volar libremente como antes, y aún así se lanzó imprudentemente contra él. A medida que la batalla se intensificaba, Irusia comenzó a darse cuenta de algo importante sobre el pequeño dragón de roca. Parecía que, a los ojos del dragón, no había una diferencia significativa entre Gregory y él. Ambos eran solo molestias diminutas e insignificantes para él. Esto le dio a Irusia un respiro, ya que él y Gregory podían turnarse para atraer la atención del dragón, buscando una oportunidad para atacar. Un rugido estruendoso resonó mientras continuaban luchando contra el gigante enemigo. Irusia usó sus garras de veneno paralizante, mientras Gregory seguía blandiendo su espada. Sin embargo, el enemigo parecía demasiado fuerte. Ninguno de sus ataques tuvo efecto. Ni siquiera las garras venenosas de Irusia pudieron perforar la dura piel del pequeño dragón de roca. En este punto, parecía haberse quedado sin ideas. Si sus habilidades no funcionaban, entonces necesitaba encontrar un punto débil en alguna parte del cuerpo del pequeño dragón de roca. Intentó atacar sus dedos, su estómago e incluso las articulaciones de sus rodillas, pero nada funcionó. El cuerpo del dragón era demasiado resistente y parecía que ningún punto recibía más que una pequeña cantidad de daño. Irusia logró infligir un daño de 2 dígitos cuando golpeó la cabeza del dragón. Sin embargo, Irusia no podía arriesgarse a atacar su cabeza de nuevo, ya que el aliento del pequeño dragón de roca era como un torbellino, y no podía arriesgarse a ser absorbido por el monstruo de piedra. El dragón también se preparaba para arrasar con todo a su alrededor, con su poderoso aliento, un ataque que seguramente sería fatal para Gregory. Debido a esto, Irusia intentaba averiguar qué hacer a continuación. Sin embargo, no se le ocurría ninguna estrategia, y estaba al borde de la desesperación. Justo en ese momento, un grupo de aldeanos apareció para ayudar en la lucha. Irusia y Gregory se sorprendieron al ver a todos uniendo fuerzas para derrotar al enemigo. Los aldeanos intentaron distraer al dragón de roca de cualquier manera posible, creando una oportunidad para que Gregory atacara. La batalla pareció convertirse en una cuestión de superioridad numérica
mientras una lluvia de flechas caía sobre el pequeño dragón de roca. Irusia vio esto como una oportunidad perfecta para lanzar su propio ataque. Comenzó desatando su ataque de aliento desde la distancia, apuntando directamente a la cabeza del enemigo, esperando que esta fuera su oportunidad para recuperar la ventaja en la batalla. Irusia pensó que su ataque podría causar algo de daño, lo suficiente como para distraer al pequeño dragón de roca y evitar que mordiera o contraatacara de inmediato. Sin embargo, cuando revisó las estadísticas del pequeño dragón de roca, se sorprendió al descubrir que su ataque apenas había hecho daño. Para derribar a este monstruo gigante, tendría que repetir ese ataque al menos docenas de veces más. Pero Irusia se dio cuenta de que solo les quedaban unas pocas flechas, y tanto su resistencia física como mental estaban llegando a sus límites. No tenían suficiente poder de fuego para derrotar al monstruo gigante. Mientras tanto, los esfuerzos de rescate también estaban teniendo dificultades, dejando a Irusia debatiéndose entre seguir luchando contra el dragón o ayudar a los heridos atrapados en los escombros. Un momento después, cuando la cola del pequeño dragón de roca casi aplasta al grupo de aldeanos, Irusia, por suerte, logró bloquearla justo a tiempo. La evacuación seguía siendo tensa, y la batalla estaba lejos de terminar. El pequeño dragón de roca decidió causar más bajas con un golpe mortal, destruyendo todo en un abrir y cerrar de ojos. Gregory estaba atrapado bajo una gran roca, mientras los demás luchaban por sobrevivir. Al ver esto, Irusia supo que si las cosas seguían así, Gregory moriría pronto. El dragón, después de lanzar su ataque mortal, quedó desorientado. Irusia pensó que este era el momento perfecto para evolucionar, pero mientras consideraba sus opciones de evolución, no veía cómo podría enfrentarse al pequeño dragón de roca si volvía al nivel 1. Aunque tenía una oportunidad de ganar gracias a la habilidad venenosa de Jormungandr, ya que el pequeño dragón de roca no tenía resistencia al veneno, seguía preocupado por los drásticos cambios en su cuerpo. También consideró usar al dragón con magia curativa, pero aún dudaba. Cuando la voz volvió a hablar, diciéndole que huyera, Irusia siguió dudando, ya que no tenía intención de matar a ningún humano. La voz continuó haciendo sugerencias, pero esta vez Irusia ya no quiso escuchar. Esto hizo que salvar la aldea pareciera casi imposible. Justo en ese momento, Gregory ofreció de repente una solución, aunque extraña. Si Irusia lo consumía, se haría más fuerte sin necesidad de evolucionar. Gregory, en su desesperación, se ofreció a sacrificarse para que Irusia pudiera recuperar su fuerza, con la esperanza de que pudiera derrotar al pequeño dragón de roca. Irusia, aunque sorprendido por la repentina oferta, finalmente aceptó. Tras devorar a Gregory, Irusia juró que el sacrificio de Gregory no sería en vano, y que se aseguraría de que la aldea se salvara del pequeño monstruo de roca. Después de comerse la cabeza de Gregory, Irusia se transformó en un enorme y más poderoso dragón de la calamidad. Se sabía que este dragón de la calamidad se bañaba en la sangre de sus presas y construía montañas de huesos para su lecho. Era la personificación misma de la destrucción, con una fuerza y unas habilidades de lucha superiores. Aunque el propio Irusia estaba inquieto por esta nueva y aterradora forma, sabía que tenía muchas más posibilidades de derrotar al pequeño dragón de roca. Sin embargo, el gran problema era que no quería que ningún aldeano resultara herido o muriera en esta lucha, especialmente con dos monstruos gigantes enfrentándose. Como los aldeanos no podían evacuar por su cuenta, Irusia necesitaba encontrar una solución de inmediato. Cuando comenzó la batalla, Irusia intentó desviar los ataques lejos de la aldea para evitar daños. Ahora que era casi del mismo tamaño que el pequeño dragón de roca, podía atacar fácilmente su cara y causarle más daño. Sin embargo, como quería evitar causar más daños a la aldea, sus ataques seguían siendo limitados. Al final, la única solución era alejar al pequeño dragón de roca de la zona poblada. Irusia empujó con fuerza al pequeño dragón de roca hacia el bosque, ganando tiempo para que los aldeanos escaparan. Cuando Miria y Mariel llegaron al lugar, un aldeano contó que Gregory había estado con Irusia, pero que luego fue decapitado, dejando a Miria atónita. Miria no podía creer que Irusia le hubiera hecho eso a Gregory,
hasta que vio el cuerpo decapitado de Gregory. Fue como si todo el mundo de Miria se hubiera venido abajo. Mientras Mariel atendía a los heridos, Miria seguía preocupada por el paradero de Irusia. Después de que Mariel usara su magia de recuperación para curar a los heridos, ordenó a los hombres de la aldea que los atendieran rápidamente y evacuaran de inmediato. Mariel elogió a Miria por haber pensado en traer medicina de recuperación, pero entonces se dio cuenta de que Miria no estaba. Un aldeano informó que Miria probablemente se había adentrado en el bosque tras Irusia. Al oír esto, Mariel se preocupó enormemente. Encargó a los aldeanos restantes que continuaran la evacuación y luego se apresuró a entrar en el bosque con la esperanza de encontrar a Miria a tiempo. Mientras tanto, Miria corría hacia el bosque para encontrar a Irusia, que seguía luchando contra el pequeño dragón de roca. Irusia seguía teniendo dificultades en su lucha. Con su salud actual, en solo 31 de 176 puntos de vida, mientras que a su oponente, el pequeño dragón de roca, todavía le quedaban 240 de 262 puntos de vida. Pero como ya no había aldeanos cerca, Irusia decidió ir con todo. Se abalanzó sobre el pequeño dragón de roca y le golpeó la cara sin descanso. Sin embargo, Irusia se arrepintió de inmediato, porque la cara del dragón de roca era, literalmente, tan dura como una roca. Por un momento pensó en retroceder y alargar la pelea, pero al final decidió que debía aprovechar su ventaja tanto como fuera posible. En lugar de rendirse, continuó con su feroz contraataque. Finalmente, Irusia se dio cuenta de que su teoría inicial estaba equivocada. El punto débil del pequeño dragón de roca no era su cara, sino su cuello. Este descubrimiento le dio inmediatamente a Irusia la ventaja en la batalla. Con unos cuantos golpes potentes en el lugar correcto, logró derrotar al monstruo. Como resultado, ganó 384 puntos de experiencia y alcanzó el nivel 19. A pesar de su victoria, Irusia sintió una punzada de arrepentimiento al pensar en Gregory. No podía creer que una de las pocas personas en las que realmente confiaba ya no estuviera, y todo por salvar la aldea. Mientras tanto, Miria finalmente llegó al lugar donde estaba Irusia. Se sorprendió al ver que Irusia se había transformado en una nueva forma, completamente diferente a la de antes. Miria se dio cuenta poco a poco de que Irusia debía haber evolucionado de nuevo para derrotar al pequeño dragón de roca. Sin embargo, no podía olvidarse de Gregory. Cuando mencionó su nombre, ambos guardaron silencio. Irusia no sabía cómo explicarlo, porque sin importar cómo se viera, la verdad era que él había matado a Gregory. Justo en ese momento, apareció Mariel y atacó a Irusia. Cuando Miria le explicó que Irusia era el mismo dragón que ella había mencionado, Mariel no podía creer que el pequeño dragón de antes se hubiera convertido ahora en una gigantesca máquina de matar. Aunque Miria intentó explicarle, Mariel se aferró a la creencia de que los dragones de la calamidad como Irusia estaban malditos y debían ser evitados por su naturaleza violenta. Sin embargo, Miria, con su determinación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a Irusia a toda costa. Al ver la situación, Irusia tomó la decisión de dejar a Miria. Sabía que esta era la única forma de asegurarse de que ella no se viera arrastrada al peligro por su nuevo y violento poder. Miria no pudo encontrar a Irusia en el bosque. Él decidió actuar como si estuviera enfurecido para alejarla por completo. Después de montar un espectáculo de imprudencia, Irusia se elevó hacia el cielo, dejando a Miria con la duda, preguntándose si él había cambiado por completo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un hombre con un tercer ojo apareció, encantado y asombrado al ver que Irusia había derrotado al pequeño dragón de roca. Pensó que ahora era el momento perfecto para visitar la aldea él mismo. Mientras Irusia se alejaba de la aldea, se topó con una flor silvestre llamada Irusia, en el mismo acantilado donde había luchado contra la araña venenosa en el episodio anterior. La Irusia es una flor hermosa, con colores rojos sobre un fondo blanco, muy apreciada como regalo. Se dice que esta flor solo florece donde viven los monstruos, lo que la hace aún más valiosa. En el lenguaje de las flores, Irusia simboliza la valentía, el heroísmo o el coraje. Mientras Irusia reflexionaba sobre este significado, recordó las palabras de Gregory y se dio cuenta de que el nombre podría, en realidad, quedarle bien. Esto le hizo sentir que, para mucha gente,
él podría no ser más que un simple monstruo. Al recordar a Gregory, se culpó a sí mismo por todo, pensando que si no hubiera dudado en matar a Dawes, Gregory podría seguir vivo. Ahora con el nombre Irusha, todo parecía encajar. Pero lo más importante era que la mente maestra detrás del ataque a la aldea seguía ahí fuera. Aunque su conexión con la aldea se había roto, Irusha estaba decidido a cumplir su promesa a Gregory a cualquier precio. Mientras estaba pensando, un pequeño sonido resonó en algún lugar del bosque, y sintió una presencia. La lagartija negra emergió lentamente de detrás de los arbustos. Parecía que la lagartija negra había estado buscando a Irusha todo este tiempo. Irusha le agradeció por ayudar a mantener a los lobos Mahar a una distancia segura. También quería agradecer a los monos de cara roja, ya que ellos también habían contribuido enormemente a salvar la aldea. Sin embargo, el mayor problema ahora eran sus escamas de dragón, porque si se quedaba demasiado tiempo, sus amigos se verían afectados por su maldición. Irusha no tuvo más opción que despedirse de ellos. Pero como no sabía la forma correcta de hacerlo, decidió preocuparse por eso más tarde. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, Miria seguía destrozada por lo ocurrido y conmocionada por cómo la había tratado Irusha. Aunque quería entender mejor la situación, Mariel decidió darle más tiempo a la chica para que se calmara. A Mariel le preocupaba el estado de las piedras mágicas de protección de la aldea. Se preguntaba si la barrera contra monstruos seguía funcionando correctamente. Si estaba gravemente dañada, la aldea podría tener que ser abandonada por completo. Aunque adentrarse sola en el bosque era muy peligroso, Mariel sintió que era necesario revisar el estado de las piedras de protección. Así que usó magia de sigilo para evitar ser detectada fácilmente, incluso por los monstruos. Mientras tanto, a Irusha le costaba moverse entre los densos árboles debido a su enorme tamaño actual. No podía simplemente ignorar a quienes estaban detrás de la manipulación de Dawes y la manada de lobos Mahar. Irusha ahora tenía una nueva misión: encontrar al autor intelectual. Tenía una idea general de dónde buscar, y si estaba en lo cierto, solo una cosa le vino a la mente: una criatura aterradora y extraña, un slime monstruoso que ya se había encontrado antes. Irusha recordó haberse topado con esta criatura unos días antes del ataque. Por eso, intentó esconderse tras los árboles para observar. Aunque no quería involucrar a la lagarta negra en la pelea, la idea de que su veneno especial podría ser un as bajo la manga le hizo reconsiderarlo. De repente, Irusha sintió una presencia cercana. Se puso en guardia, preparándose para cualquier cosa que pudiera pasar. Se sorprendió al ver a dos niños aparecer ante él. Recordó que Miria le había dicho que estaba buscando a dos niños gemelos desaparecidos, así que era posible que fueran ellos. Sin embargo, algo no cuadraba, ya que Irusha solo podía sentir una única presencia, a pesar de que había dos niños frente a él. Apenas unos instantes después, los dos niños se transformaron en una criatura parecida a un slime, y así, sin más, aquel a quien Irusha había estado esperando se reveló. Usando su habilidad de evaluación, no podía creer lo que veía. Aunque las habilidades de la criatura estaban desordenadas, su enorme cantidad era inimaginable. El slime, con una sonrisa aterradora en el rostro, dijo que no quería que ninguna otra criatura tuviera el privilegio de escuchar la voz de Dios. También reveló su plan de matar a todos en la aldea y recolectar sus cadáveres. La verdad fue revelada. El slime había estado recolectando habilidades de los cadáveres que poseía. Al darse cuenta de que si dejaba escapar a esta criatura todo se saldría de control, Irusha atacó de inmediato. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que estaba en serios problemas. No importaba cuántas veces atacara, el slime no sufría ningún daño gracias a su habilidad de regeneración extremadamente rápida. La batalla parecía apenas haber comenzado, e Irusha comprendió que a partir de ahora solo se volvería más intensa. Se reveló entonces que la criatura slime era un monstruo, con un característico color azul profundo. Debido a su baja fuerza e inteligencia, cazan principalmente los restos de otras criaturas. Es muy raro ver slimes de alto nivel, pero este monstruo tenía una ventaja formidable: la habilidad de saquear destrezas e incluso absorber los requisitos para convertirse en un señor demonio. Para derrotar a esta criatura, Irusha necesitaba ser preciso con sus ataques, pero no era una tarea fácil.
Los movimientos del slime eran demasiado erráticos, lo que hacía imposible que Irusia los predijera. Irusia decidió usar una de sus nuevas habilidades, Cuchilla de Viento. Sin embargo, a pesar de ser un ataque mortal, el slime seguía sin recibir daño alguno. El slime incluso contraatacó con un golpe mortal que le había robado a Daus. La situación empeoró aún más para Irusia, ya que su PM disminuía constantemente, mientras que su oponente tenía recuperación automática de PM. En este punto, Irusia se vio obligado a cambiar a habilidades de artes marciales que consumían menos PM. Usó algunas habilidades que ya había utilizado antes, pero el panel de notificaciones seguía mostrando que no tenía efecto en el slime. Irusia concentró toda su fuerza en un único ataque. Aunque sabía que el slime era difícil de enfrentar, creía que un solo golpe crítico bastaría para derrotarlo, incluso si tenía que llevarse al límite. Con una determinación inquebrantable, Irusia cargó de nuevo contra el enemigo. El slime no podía entender por qué Irusia todavía tenía tanta motivación, incluso después de haberle dicho que todos sus esfuerzos eran inútiles. El slime pensó que Irusia parecía un tonto por esforzarse tanto, pero a pesar de todo, Irusia se negaba a rendirse. Agarró al slime y voló alto en el aire, usando la habilidad Caída Estelar para atacar desde el cielo. Sin embargo, el slime todavía tenía algunos trucos bajo la manga, usando una telaraña para salvarse de la caída mortal. A estas alturas, Irusia estaba casi agotado y a punto de colapsar. Mientras el slime hablaba para distraerlo, la lagarta negra lo atacó por sorpresa desde atrás y esparció parte de su veneno sobre él. Pero antes de que las cosas empeoraran para el slime, este capturó a la lagarta negra como rehén, esperando usarla para negociar un antídoto. La situación empeoró cuando el slime aprisionó a la lagarta negra en una especie de cárcel creada con su habilidad única. Mientras tanto, Mariel, que acababa de reparar la piedra de protección, se dirigía de vuelta a la aldea. Cuando escuchó los fuertes ruidos de la batalla entre el slime e Irusia, decidió investigar. Aunque al principio Mariel temía quedar atrapada en la pelea, finalmente decidió comprobar la situación para verificar algunas cosas. Volviendo con Irusia, estaba confundido al darse cuenta de que todo se había vuelto sospechosamente silencioso. El slime y la lagarta negra parecían haberse desvanecido. Irusia se dio cuenta rápidamente de que el slime había creado algo para encerrarse a sí mismo y a la lagarta negra, con la intención de matarla. Irusia comprendió que si no actuaba de inmediato, la lagarta negra podría morir por asfixia. Mientras corría para salvarla, la manada de lobos Mahar continuó atacando. Pero con toda su fuerza, acabó con ellos. Estrelló su puño contra la roca que el slime había creado, con la esperanza de liberar a la lagarta negra. Pero el golpe le rompió los huesos, porque la roca era demasiado dura. Irusia se dio cuenta de que esta roca era una de las habilidades del slime, que aumentaba su defensa, pero impedía que la persona atrapada se moviera. Esto era terrible, ya que la lagarta negra podía morir de asfixia en cualquier momento. Irusia intentó calmarse, aunque su paciencia se estaba agotando. Consideró usar su habilidad Gota Estelar para destruirlo todo, pero se dio cuenta de que también dañaría a la lagarta negra, así que se contuvo. Sin embargo, notó que la velocidad de regeneración del slime había disminuido, lo que le dio la oportunidad de encargarse de él de la misma manera que había acabado con el pequeño dragón de roca. Irusia continuó golpeando la dura barrera, y finalmente logró salvar a la lagarta negra del peligro. Después de rescatar a la lagarta negra, Irusia tenía la intención de llevarla a un lugar seguro, pero el slime aún no estaba listo para rendirse. Parecía que las toxinas en el cuerpo del slime habían sido neutralizadas. Resultó que el slime se había desintoxicado robando la habilidad de la lagarta negra. Irusia se dio cuenta de que su teoría anterior, que el slime solo podía robar habilidades de cuerpos muertos, era errónea. Podía robar habilidades de criaturas vivas. Ahora que el slime era más fuerte que antes, Irusia estaba teniendo dificultades en la pelea, pero aún no se había rendido. A pesar de que las cosas empeoraban, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para destruir a ese detestable slime. El slime, entonces, reveló que no podía aceptar la existencia de alguien que pudiera oír la voz de Dios. No quería a nadie más como él, e incluso le preguntó a la voz
¿Por qué existía alguien como Irusia? El slime recordó haber visto a Irusia en el bosque. Incapaz de creer que un candidato spoiler pudiera parecer tan aterrorizado, huyendo con el rabo entre las piernas. Esto insultó al slime en múltiples niveles, haciendo que se decidiera a convertirse en el más fuerte y destruir a Irusia a toda costa. Aunque no sabía de qué había hablado Irusia con Dios, el slime declaró que todos los recuerdos y el poder le pertenecían. La batalla comenzó de nuevo. La manada de lobos de Mahar se abalanzó sobre Irusia, con la intención de acabar con él de inmediato, pero Irusia bloqueó su ataque con facilidad. Justo cuando las cosas parecían ir a su favor, el slime no le dio tregua y lanzó un ataque que rompió la concentración de Irusia. El slime envolvió su cuerpo alrededor del brazo de Irusia, drenando su energía rápidamente. Al darse cuenta de que la situación empeoraba, Irusia supo que tenía que encontrar una manera de derrotar a esta malvada criatura, sin importar el costo. Sin ninguna otra opción, estaba preparado para sacrificarse para salvar la aldea y a la lagarta negra. Voló hacia el cielo, llevándose al slime con él hasta el acantilado donde una vez había luchado contra la araña venenosa. Debajo del acantilado había un río embravecido. Cualquiera que cayera en él moriría sin remedio, sin importar lo fuerte que fuera. El slime nunca esperó que Irusia se atreviera a hacer un sacrificio tan altruista. Le suplicó a Irusia que lo reconsiderara, incluso prometiendo no volver a atacar la aldea si le perdonaba la vida. Pero la decisión de Irusia estaba tomada y nada podía hacerlo cambiar. En sus últimos momentos, el slime continuó suplicando, pero Irusia se mantuvo impasible. Ambos se precipitaron al furioso río, matando al slime al instante. Resultó que el slime era el verdadero candidato spoiler, no Irusia. El río embravecido arrastró el cuerpo de Irusia. La lagarta negra se quedó en el acantilado, mirando hacia abajo con una expresión de inmensa preocupación. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, la milicia y Juno, junto con los miembros del gremio, habían llegado. Todos quedaron horrorizados al presenciar la terrible devastación de la aldea. En otro lugar, a Miria todavía le atormentaba cómo había actuado Irusia. Sabía perfectamente que todo era una actuación, pero aún así estaba conmocionada. Melutia se acercó a Miria para preguntarle qué había pasado, y Miria le respondió que todo había sido obra de Irusia. Cuando apareció Mariel, les pidió a todos que fueran a su mansión para una reunión, y añadió que quería hablar con Miria en privado. Cuando llegaron a la mansión, Mariel atendió rápidamente las heridas de los aventureros, uno por uno. Después de un rato, todos empezaron a hablar de lo sucedido. A los aventureros les costaba creer que una batalla entre unos pocos monstruos de rango B hubiera tenido lugar en plena aldea, pero al ver la magnitud de la destrucción, la verdad era difícil de negar. Melutia se disculpó sinceramente por no haber podido ayudar durante el incidente, ya que nunca pensó que algo así pudiera ocurrir. Dijo que si hubieran estado allí, quizás habrían podido minimizar los daños. Mariel les aseguró a todos que no pasaba nada, ya que el grupo de Melutia fue contratado para investigar a las personas desaparecidas, no para proteger la aldea. Cuando la conversación se centró en Irusia, un miembro del gremio sugirió informar del incidente al gremio para solicitar un equipo de subyugación de monstruos. Sin embargo, Miria les pidió inmediatamente que esperaran, temiendo que, de lo contrario, algo terrible pudiera pasarle a Irusia. Miria explicó que Irusia fue la razón principal por la que la aldea solo sufrió 6 bajas, a pesar de la inmensa destrucción. Todo fue gracias a la ayuda de Irusia para proteger la aldea. Al oír esto, Melutia se interesó muchísimo y decidió posponer el informe para saber más sobre Irusia, ya que a ella misma le interesaba mucho estudiar a las criaturas, especialmente la posibilidad de que un dragón feroz pudiera volverse amistoso. También enfatizó que, al igual que los humanos, los monstruos son diversos y tienen diferentes potenciales de crecimiento. Melutia sugirió entonces vender el cadáver y las escamas del dragón de roca menor para que la aldea tuviera más dinero para las reparaciones necesarias. Aprovechando la oportunidad, Mariel le pidió un favor a Melutia, que llevara a Miria a un lugar seguro, lejos de la aldea, ya que temía que Miria corriera de nuevo al bosque para buscar a Irusia. En cuanto a Miria, estaba desconsolada porque nunca pudo darle las gracias a Irusia. Mientras tanto, probablemente te estés preguntando dónde está Irusia.
Pues resulta que había sido arrastrado por la corriente y terminó en un extraño mar de arena. Ahora, Irusia se preguntaba por qué había acabado en un desierto tan extraño. Todo lo que recordaba era haberse hundido hasta el fondo del río, pero de alguna manera había aparecido en este lugar desconocido. Cuando revisó sus estadísticas, vio que había derrotado con éxito al slime y ganado nuevos puntos de experiencia. Ahora, todo lo que tenía que hacer era encontrar el camino de vuelta al bosque. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, solo había un vasto campo de arena. Parecía que estaba solo una vez más. Dada la situación actual, Irusia decidió mantenerse ocupado buscando algo que hacer y usar las escamas de dragón que le quedaban. Irusia seguía siendo un dragón maldito, y cuando regresara al bosque. Así que su objetivo ahora era seguir evolucionando ganando más puntos de experiencia. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, todo lo que vio fue arena interminable, y a lo lejos, un conejo de aspecto adorable. Al revisar las estadísticas del conejo, Irusia se dio cuenta de que no le daría muchos puntos de experiencia. Y como era demasiado adorable, decidió no matarlo. De repente, un escorpión saltó de la arena. Para sorpresa de Irusia, al darse cuenta de que la adorable criatura era en realidad bastante despiadada. Después de acabar con un escorpión, el conejo no se detuvo. Irusia decidió ayudar, golpeando la arena para revelar un mar de escorpiones para que el conejo se diera un festín. Mientras Irusia seguía buscando su propia comida, se dio cuenta de que el conejo se había encariñado con él y ahora lo seguía a todas partes. Justo en ese momento, apareció un monstruo de arena llamado Narpanther. Al principio, parecía pequeño desde la distancia, pero a medida que se acercaba, Irusia se sorprendió al ver lo enorme que era. Afortunadamente, escaparon de ese peligroso encuentro, en otro lugar del desierto, en la ciudad de arena. Un hombre conocido por todos como el Gran Héroe caminaba por la ciudad de arena. Y ese héroe no era otro que Irusia. Ahora, solo es cuestión de tiempo antes de que sepamos más sobre este gran héroe.